ansiedad, esta guerra en mi ser, tú la entiendes. En mi confusión sientes compasión y en mi mundo al revés te apareces. Cuando dudo y no sé qué creer, vienes a resucitar mi fe, Emmanuel. Soy tu prioridad, nunca estás distante y en mi oscuridad te apareces. Y tu paz me traspasa, cerca estás. Me recibes tal y como soy, me rescatas y perdido estoy. Cuando dudo y no sé qué creer, vienes a resucitar mi fe, Emmanuel. Estás conmigo, inagotable amor, no en mi contra, mi favor. Estás conmigo, inagotable amor, no en mi contra, mi favor. Estás conmigo, inagotable amor, no en mi contra, mi favor. Estás conmigo, inagotable amor, no en mi contra, a mi favor. Estás conmigo, tú no me dejarás, Emmanuel. Y tu paz cerca estás. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Entre los sucesos previos al nacimiento de Jesús, se sabe que un ángel se apareció a José y le dijo que su prometida María concebiría del Espíritu Santo. Tendría un hijo al cual llamarían Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
La referencia que aparece en Mateo capítulo 2, versículos 20 y 21, es una cita al profeta Isaías 7:14, quien ya había profetizado 700 años antes que esto sucedería tal cual. El anuncio tiene varias enseñanzas e implicaciones, y por eso es importante para la fe cristiana. Una de las implicaciones tiene que ver con la presencia de Dios en Cristo. La presencia de Dios es un tema importante en la Escritura. Por ejemplo, nosotros encontramos, gracias a la enseñanza de la Biblia, que Dios no solo existe, sino que Él manifiesta su presencia en ciertos lugares y a determinadas personas. Encontramos también que Él aparta su presencia de situaciones y condiciones de pecado e injusticia. Y también la Biblia enseña que Él promete su presencia a los suyos. Una presencia que es desde ahora y hasta la eternidad. En el huerto del Edén, por ejemplo, encontramos que el Señor se paseaba regularmente y compartía, tenía comunión con sus criaturas. Pero la desobediencia, lo que conocemos como pecado, hizo que nuestros primeros padres fueran expulsados del huerto. Es decir, fueran separados de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, enseña Pablo en Romanos 6:23. Esa vida separada de Dios devino en enemistades, dolor, muerte, injusticia, perversidad, falta de propósito y otras consecuencias más. Pero Dios en Cristo se propuso precisamente superar esa brecha, superar ese abismo, acercarse a nosotros y darnos nuevas posibilidades. Esta es una enseñanza digna de recordar y es lo que celebramos en Navidad. Que Dios habitaba corporalmente, plenamente en Jesús y que ese Jesús rogó al Padre para que nos dieran un consolador de tal manera que Él pudiera continuar con nosotros permanentemente. El pasaje que leímos en Mateo capítulo 1, en los versículos 22 y 23, precisamente nos enseñan esa expresión que significa tanto. Emmanuel, Dios con nosotros. Y quiero hablarles rápidamente de 4 implicaciones. ¿Qué implica el hecho de que Dios esté con nosotros en Cristo Jesús? Vamos a mirar algunas implicaciones. Primero, Emmanuel implica su venida a pesar de nosotros. No podemos hablar de Dios con nosotros si no recordamos que eso se dio a pesar de nuestra desobediencia. El apóstol Pablo sabía de esto y en Filipenses 2 del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Es decir, siendo Dios, no estando obligado a venir a manifestarse entre nosotros por amor a nosotros. La Biblia dice que Dios es amor, pero la Biblia dice que por amor de su nombre, Él expresó amor hacia nosotros. Y fue el amor de Dios por nosotros lo que hizo que Cristo se humanara, naciera en Belén y viniera a este mundo para darnos redención y vida en abundancia. Miremos una segunda cosa. Emmanuel implica también su presencia permanente en nosotros. Es decir, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso lo enseña Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Algunas versiones recogen el poder de esa palabra de habitar entre nosotros, cuando refiere precisamente que hizo un tabernáculo, hizo una tienda para quedarse con nosotros permanentemente. En Navidad recordamos que Emmanuel, que es Dios con nosotros, vive dentro de nosotros.
Cristo vive en nosotros su vida para darnos una vida plena. Yo estoy con vosotros, prometió el Señor, todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Emmanuel significa entonces su presencia permanente en nosotros, dentro de nosotros. Una cosa, y es cierto, es reconocer que el Señor está sobre nosotros. Otra cosa es reconocer que Él va al lado de nosotros. Una cosa es reconocer que Él vive dentro de nosotros. Y esto es algo muy especial para recordar. En tercer lugar, Emmanuel implica o significa su fiel compañía en cualquier circunstancia. Cuando decimos Dios con nosotros, estamos expresando que la venida de Cristo posibilitó que su presencia haga la diferencia, pase lo que pase. El pueblo de Israel gustó eso, de una manera, digamos, todavía defectuosa, pero de una manera contundente también. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Nosotros hoy recordamos que decir Dios con nosotros significa que contamos con esa presencia permanente. No importa si es de día, no importa si es de noche, no importa si hay una circunstancia de enfermedad, si hay una circunstancia de adversidad, si los tiempos son críticos y malos como estos que vivimos en el mundo, su presencia está con nosotros. Emmanuel significa afirmar que esa presencia de Dios en nosotros, dentro de nosotros, hace la diferencia a pesar de las circunstancias. No hay nada que pueda apagar eso. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:35 y luego los versículos 38 y 39 recuerdan de una manera hermosa lo siguiente. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, yo estoy convencido, dice Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es una presencia de amor. Es una presencia que no depende de la circunstancia, que va por encima de las circunstancias de este mundo y eso hay que celebrarlo. Finalmente, decir Emmanuel, que significa Dios con nosotros, implica una gran promesa. Implica que desde ya gozamos de esa promesa. ¿Cuál es? Que estaremos finalmente con el Señor por siempre. Cuando el Señor estaba para subir al Padre, le hizo una promesa a los discípulos que es también una promesa para nosotros, que es una promesa que hay que recordar en este tiempo de natividad, de nacimiento, de encarnación. Me refiero a lo que dijo y registra Juan 14:1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Cuando tú te apropias de esa palabra, que fue una profecía a José, Emmanuel, lo que hay en su nombre, lo que hay en la persona de Jesús, cuando tú lo recibes, cuando tú lo crees, cuando tú lo aceptas en tu corazón, cuando tú vives por eso, tú puedes ser impulsado entonces por esta grandísima promesa. Dios con nosotros no significa nomás una presencia en el ahora. Dios con nosotros es el anticipo de que estaremos para siempre con Él. Ya no habrá necesidad de luz, porque la sola presencia del Señor lo iluminará todo. No habrá dolor,
porque el Señor enjugará toda lágrima. De pronto la única herida ya no estará en mi pensamiento, en mi corazón, ya no estará en mis emociones, ya no estará en mi pasado, en mi finitud, en mi miseria, en mis pecados. La única herida que recordaremos es la herida que es la herida de la sanidad para toda la humanidad. Aquellas manos que fueron horadadas, aquellos pies que fueron traspasados, el cordero que fue inmolado por nosotros, pero que resucitó y vivirá por siempre, y nosotros estaremos para siempre con él. Pablo lo decía también, cuando el Señor se manifieste, con voz de arcángel y trompeta de Dios, entonces los que estemos seremos levantados y estaremos, dice, para siempre con él. Recuerda que decir Emmanuel no solo es Dios con nosotros en el ahora. El Señor vino a vivir dentro de nosotros, pero también para llevarnos para estar eternamente con Él. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. No sé cuáles días te tocaron, hermano. No sé cuáles días te están tocando, hermana. Pero el Señor está con nosotros todos los días hasta que esto acabe para llevarnos a unos días sin fin. ¿De qué hemos hablado hoy entonces? Hemos dicho que Manuel significa Dios con nosotros. Es una gran enseñanza de la presencia perdonadora, la presencia cuidadora, la presencia preservadora, la presencia que provee de nuestro Dios, la presencia que acompaña, que libra, que confirma el amor de Dios desde aquí y hasta la eternidad. Quiero terminar con estas expresiones. Dios con nosotros es una verdad para celebrar a pesar de nosotros. Dios con nosotros, por amor a nosotros, el Señor lo ha hecho todo. Nació, creció, enseñó, sanó, murió, resucitó, reina en este momento en el cielo y vendrá por nosotros. Dios con nosotros, siempre con nosotros. No es un momento sí y un momento no. Puede que en alguna circunstancia nuestra desobediencia apague o entristezca al Espíritu Santo de Él, pero si somos sus hijos, créanlo que Él nos ayudará a volvernos a Él y a perseverar en esta senda de la fe y el seguimiento. Dios con nosotros, por medio de nosotros también. Porque hay que recordar que Emmanuel no solo significa Dios con nosotros para gozar y para celebrar y para nosotros agradecer esa bendición, sino también que a través de nosotros Él quiere que otros también puedan gozar de esa presencia. Cuando tú y yo anunciamos el verdadero propósito de su venida, cuando tú y yo compartimos el Evangelio, cuando tú y yo vivimos de tal manera que la gente pueda creer, Dios sí puede vivir dentro de una persona, sí puede cambiar a una persona, sí puede acompañar a una persona. Y otra cosa que quiero decir para finalizar es que Dios con nosotros, más allá de nosotros. Esta presencia no es solo para esta vida, hermanos y hermanas. En Navidad recordamos que Él vino a sellarnos y Él vino a morar dentro de nosotros, pero para asegurarnos una presencia que va más allá de la muerte, porque la muerte que no lo retuvo a Él, ese niño que nació en Belén, que ministró, que creció, que murió y resucitó, Él nos ha dado también la victoria. Y porque Él vive, nosotros también viviremos con Él. Que este tiempo de Navidad sea pletórico de gratitud, de celebración, que no estamos solos, que alguien nos acompaña y que estará con nosotros por siempre. Pero que sea también un tiempo para agradecer y para anunciar, para recordarle a otros que Él vino también para entrar a sus corazones. Hermanas y hermanos, querida iglesia, un gran abrazo, feliz Navidad y los mejores deseos de bendición para este año nuevo que viene 2024. Se les quiere, se les recuerda la gracia de nuestro Señor, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.